Bienvenido, hoy día vamos a hablar sobre las heridas de la infancia. Liz Bourbeau estudió mucho estos 5 puntos que tienen que ver con la humillación, la traición, la injusticia, el abandono, entre otros. ¿Por qué surgen estas heridas en nuestra infancia? Porque normalmente cuando somos pequeñitos creamos un vínculo con las figuras más importantes de nuestro entorno, que en ese momento viene a ser papá y viene a ser mamá. Cuando surge esa incomodidad, cuando surge esa percepción de no sentirnos queridos, surge el abandono, cuando sentimos que nos comparan, surge el tema de la injusticia, porque cuando somos pequeñitos no podemos percibir las cosas de manera racional, lo percibimos de manera literal. Y esto marca muchísimo en cómo van a ser nuestras emociones, en cómo nosotros vamos a percibir el mundo. Hay muchos estudios donde demuestran que un niño que ha vivido en un entorno hostil, donde ha habido muchas peleas, donde ha habido mucho maltrato, se daña una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, y que esto hace que cuando nosotros seamos más grandes percibamos la manera, aunque nosotros queramos percibir la manera de manera agradable, positiva, vemos la vida desde, como si fuera un lente oscuro, desagradable. Por eso es importante darnos cuenta qué herida hemos desarrollado. Probablemente estas 5 heridas has desarrollado 3 o 4, tal vez todas. Y hoy día vamos a hablar de qué hacer para que tú puedas sanar esa herida. Vamos a empezar con la primera herida, que es la herida del abandono. Esta herida tiene que ver mucho con esa sensación de que el niño siente falta de amor, falta de cariño. Aquí tengo para ustedes la información. Le falta protección, le falta cariño, siente como que papá y mamá los han dejado. Ejemplo, tengo clientes que me dicen: Paul, mi papá y mi mamá, porque tenían que trabajar, me dejaban con la abuelita. Entonces aquí hay una sensación ya de abandono. O también me decían: Paul, mi papá y mi mamá viajan mucho y solo vienen, me dejan con el tío, me han dejado con la abuelita. Y ahí es donde se desarrolla ese tema de abandono. No necesariamente cuando papá, algunos me dicen: Paul, yo no tuve papá, no tuve mamá porque mi papá se fue, me dice, o nos abandonó. Entonces, necesariamente no tiene que ser que el papá se haya abandonado, puede ser que papá los dejaba con los abuelitos, o que papá tenía que trabajar mucho tiempo fuera, o que papá trabajaba o mamá trabajaba desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los hijos estaban en la casa y no veían tanto a papá y a mamá. Entonces, esta herida es importante que la puedas sanar. ¿Por qué? Porque si no, vas a sentir miedo de estar solo. Cuando tu pareja se va, no te va a prestar esa atención, ese cariño, tú vas a sentir esa sensación de soledad, de que te están abandonando. Y normalmente en tu vida diaria tú vas a hacer muchas cosas, pero como que tienes miedo de ser abandonado, tú abandonas primero. ¿Cómo hacemos para sanar esta primera herida, que es la herida del abandono? Acá tenemos una información, que he buscado para ustedes, tiene que ver mucho cómo sana la herida del abandono. Pues para sanar esta herida es necesario pasar tiempo de calidad. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Aprender a estar con nosotros mismos, reforzar nuestra autoestima y darnos mucho cariño a nuestro niño interior. Entonces, pocas palabras, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pasar tiempo contigo y tienes que mejorar tu autoestima. Y la autoestima se mejora cuando tú cambias el autoconcepto y la autoimagen que tú tienes de ti. En pocas palabras, ¿cómo cambias eso? Avanzando y creciendo en tu día a día. Es decir, si tú tienes más logros en tu día a día, si tú empiezas a avanzar en logros profesionales, logros emocionales, logros espirituales, económicos, entonces tú vas a sentir que tu autoestima empieza a crecer. Y lo otro que ustedes tienen que trabajar muy importante es el tema del niño interior. Hay terapias, nosotros realizamos cursos, talleres de niño interior donde tú vas a recordar lo que has vivido con papá, con mamá, y vas a cerrar tus ojos y vas a reestructurar eso. ¿Qué significa? Que vas a hacer como un viaje al pasado y poder conectar con esa versión que tú eras cuando eras pequeño. Y esto realmente es maravilloso, hermoso, si tú lo haces desde el corazón y no tanto desde la razón. Porque he tenido una clienta que me dice: Paul, yo entiendo que mi madre me deja con mi abuelita porque yo tenía que trabajar. Y ella me dice: yo ya soy mamá y ahora yo también dejo a mi hija. Ahora yo comprendo a mi mamá, me dice ella. Y yo le pregunto: ¿y por qué tienes depresión? ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Por qué no puedes dormir? Y tal vez ese tema lo tratamos y ella me dice: no, tranquilo, no, ya pasó, me dice, ¿no? Sin embargo, en la terapia de hipnosis, cuando empezamos a regresar al pasado, a ver ese momento, esta señora empieza a decir: mamá, ¿por qué no me prestaste atención? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué te fuiste? Y te das cuenta que no es lo mismo el adulto que sanar al niño.
Y a esto se refiere la terapia del niño interior. Te la recomiendo, si quieres puedes hacerla con nosotros, con nuestro equipo, o puedes hacerlo en terapia también conmigo. Bueno, vamos a trabajar la siguiente herida que viene a ser la herida del rechazo. El miedo a que dirán. La mayoría de personas tiene ese bendito miedo de que le van a criticar, de que le van a decir algo y tienen miedo a ser rechazados. A ver, mira, esta herida es provocada por experiencias de no aceptación, cuando sientes que papá o mamá no te aceptan y cuando te van comparando mucho, tú mismo no te sientes aceptado y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Esta herida es una de las heridas más dañinas, ya que supone rechazo hacia los propios pensamientos, sentimientos, el amor, incluso hacia la propia persona. Ya. Paul, ¿qué pasaba si es que me han rechazado en la infancia? ¿Y qué pasó si incluso antes de que tú nacieras, papá o mamá no quisieron tenerte, quisieron abortarte? Tal vez tú no tengas esa información ya aquí, o sea, no seas consciente porque tal vez no te lo contaron, pero tú te sientes rechazado o sientes ese rechazo ligero hacia uno de tus papás. Como lo hubo en uno de mis clientes que me dice, Paul, quiero que me ayudes a hacer terapia con una de mis hijas, que yo la voy a recoger al colegio, pero ella me ve, no me abraza, me siento mal. Y me va contando, yo le pregunto realmente qué es lo que pasó. Y después de una conversación larga, me dice, Paul, hay algo que no le he dicho a nadie, es que cuando mi hija tenía 2 o 3 meses de embarazo, yo quise abortarla. Ah, esa información de que tú querías abortar a tu hija está en el inconsciente de esta niña. Y es por eso que cuando ella te ve, a pesar de que ella no es consciente de esa información, te rechaza. Y obviamente ella también se va a rechazar a sí misma. Y muy probable es que va a querer desaparecer. Es por eso es importante sanar la herida de rechazo. ¿Y cómo la sanamos? Pues acá tenemos la información. Esta herida se cura empezando a valorarse y a reconocerse. Es importante trabajar en las inseguridades y aprender a descubrirse y a quererse uno mismo. En pocas palabras, tienes que aceptarte tal y como eres. Tal cual como eres, así con tu propia percepción, con tus virtudes, con tus defectos. Pero Paul no es tan sencillo. Tranquilos, es un proceso que se va dando. Yo miro al Paul de hace 6 años, hace 7 años y el Paul que es ahora y yo me digo, wow, qué tanto avance ha habido en mí, qué tanto me siento tranquilo, aceptado, querido, amado por mí mismo primero y también por el círculo cercano. Es porque he trabajado en mí y es un proceso. No quieras cosas rápidas, que te hago esto y ya sanaste. Es muy probable que sí puedas sanar un recuerdo, una percepción rápido, sí, pero si tú quieres cambiar tu vida y tener algo sólido, tienes que aprender a pagar ese precio que es de tiempo, que es de dinero, que es de información, que es de educación, etc. Así que para sanar esta herida de rechazo tiene que ver la aceptación a ti mismo y tienes que trabajar si es que hubo un rechazo de tus padres en la infancia o si a tus padres también les rechazaron. Tienes que trabajar todo eso. O sea, hay una investigación, todo ese proceso que tienes que realizar. Bueno, vamos a hablar con la siguiente herida, que tiene que ver con la herida de la traición, para aquellas personas que tienen miedo. Es que, Paul, tengo miedo de que mi pareja me sea infiel, tengo miedo de que me traicionen, Paul. Y tanto miedo que tienen, obviamente, lo que tú te enfocas, la mente atrae. ¿Y tú qué vas a traer? Obviamente vas a traer situaciones donde te traicionen. Puede ser en tu pareja, puede ser en negocios, puede ser incluso con tu propia familia, puedes pasar por estafas, etc. Y para esto es importante darnos cuenta, ¿no? De por quién te has sentido traicionado en tu infancia, por papá, por mamá, y qué situaciones te has sentido traicionado, cuando te iban a regalar algo y te lo quitaron, cuando un primo de tu edad te quitó algo, o cuando pasó algo. El punto es investigar qué provocó esa traición, qué provocó sentirse de esa manera. Y esta herida de la traición tiene que ver con las promesas, ¿no? Cuando eres pequeño, papá y mamá te prometen cosas, por ejemplo, te van a decir, este sábado vamos a ir al parque a jugar a las 6 de la tarde. Y papá o mamá por su trabajo no lo pueden hacer, no es que sean malos, sino que no lo pudieron hacer. Y el niño percibe que mi papá y mamá no me quieren, me han traicionado. Esto también tiene que ver con, aparecen sentimientos de envidia hacia otras personas que sí reciben lo prometido y rencor hacia los cuidadores por no cumplir sus palabras. Te sientes traicionada como a tu hermanito o a tu hermanita sí le cumple y a ti no te cumple. Y es importante trabajar esta herida de la traición. ¿Y cómo sanamos esta herida de la traición? Porque si tú quieres tener una relación agradable, buena, pues obvio tienes que tener esta herida. ¿Y cómo la sanas? Obviamente cambiando la percepción de lo que tú has vivido, ¿no? Bueno,
Para sanar esta herida es necesario trabajar la tolerancia, aprender a ser más tolerantes, la paciencia y la confianza. Sirve de gran ayuda también empezar a delegar responsabilidades a los demás. Esto es buenísimo para aquellas personas que tienen cargos elevados directivos, que aprendan a delegar sus funciones para que no estén pensando que ellos tienen que hacerlo todo ellos mismos. Es importante sanar estas heridas para que tú puedas tener una vida de joven, de adulto, plena, para que no estés con miedos, con inseguridades. Vamos a trabajar con la siguiente herida, que tiene que ver la herida de la injusticia. Es una herida muy interesante que tiene que ver surge con unos padres muy fríos. Si tú has tenido unos padres que no eran mucho de mostrar cariño, mucho de mostrar amor, eran muy rígidos, muy exigentes, este estilo de crianza autoritario crea esta sensación de injusticia, ¿no? A ver, en los hijos provoca sensación de ineficiencia, inutilidad. En la vida adulta genera rigidez mental. Son las personas bien rígidas y tú los puedes identificar tal vez porque son personas que tienen una postura bien rígidos así. Esta es una herida que es importante sanar, porque cuando vas a ser adulto no te vas a permitir disfrutar de la vida. Vas a ver las cosas de esta manera o de la otra manera. No vas a tener tal vez esa flexibilidad, eso que te va a ayudar a que puedas, porque en la vida van a haber altibajos y al tú sentir que la vida tal vez no es justa por lo que has vivido en tu infancia, vas a ver la vida desde esa perspectiva que tal vez no va a ser la adecuada. ¿Cómo sanar esta herida de la injusticia? Fácil, mira, esta herida de injusticia se sana cuando tú cultivas la flexibilidad mental. ¿Qué significa esto? Cuando tú empiezas a darte cuenta que no es esto ni es lo otro, que hay muchas opciones más, donde empiezas a tener confianza y tolerancia hacia ti y hacia también a los demás. Bueno, pasamos a la quinta herida, que viene a ser la herida de la humillación. Esta es una herida que se provoca por situaciones de crítica, de desaprobación, de ridiculización de los padres hacia los hijos. Esta es una herida que crean personas dependientes, porque van a estar también pensando y buscando la aprobación de los demás para no sentirse humillados. Y es importante que la sanes. Si tú estás pasando esto, una de las características es tal vez que estás obeso. La herida de la humillación hace que las personas se engorden. Bueno, ¿cómo sanas esta herida? Básicamente puedes hacer también una terapia de niño interior, reestructurar la figura de papá y mamá, pero en pocas palabras, esta herida se sana con el perdón hacia las personas. O sea, si te sientes que te han humillado, es importante que aprendas a perdonar. Si tú perdonas a esas personas, créeme que tú vas a sanar esta herida. Bueno, y también empezando a valorarse como lo que realmente son. Dos cosas, entonces perdonas a los demás y empiezas a valorarte a ti mismo. Estas son las 5 heridas que Liz Bourbeau ella estudió, o sea, hizo varios estudios con bastantes personas y luego de eso ella empezó a identificar ciertas características y escribió uno de los libros, Las 5 heridas. Sin embargo, hay una sexta herida que es importante que la tomes en cuenta, que tiene que ver con la herida de las expectativas. Los seres humanos tienen una expectativa de que algo va a ser de cierta manera y cuando no sucede hay una decepción. Y esto se ve muchas veces en las relaciones de pareja cuando nosotros pensamos que nuestra pareja debería ser de tal manera, que las cosas deberían ser de tal manera y cuando no las son hay esa decepción. Por eso también es importante que no crees expectativas. Acciona, avanza. Sí tengo un objetivo, una meta, pero no tengas una expectativa que tiene que ser necesariamente de esta manera, porque te has dado cuenta que si tú ya estás avanzando en tus objetivos y metas, las cosas no siempre salen como lo planificas. Sin embargo, si tú eres una persona resiliente, en la práctica, en la acción, vas a empezar a modificar y vas a empezar a lograr ese objetivo y meta. Si tú quieres realmente sanar estas 5 heridas o estas 6 heridas que pueden haber, es importante que tú empieces a conquistarte a ti mismo. ¿Y qué es conquistarte a ti mismo? Es conocerte. ¿Cómo eso te afecta a ti? Porque a todos no nos afecta de la misma manera. ¿Cómo te afecta a ti? ¿Y qué hacer para que en ese momento tú puedas superar rápidamente esto? Porque el secreto para estar en alto rendimiento y avanzar es el siguiente. Que cada vez que te pase una dificultad, aprendas a superar esa dificultad lo más rápido posible. Algunas personas sin experiencia les toma mucho tiempo, incluso años, 1 o 2 años cuando se meten en un hoyo negro. Otras personas lo hacen en 3 meses, otros en 2 semanas, otros en un día. Y las personas con más experiencia lo hacen en minutos, en instantes y siguen avanzando. Y eso es importante para toda persona, para tu campo profesional, para
para tu relación de pareja, para tus negocios, etc. Así que ya sabes, te invito a llevar una terapia conmigo. Siempre es un buen momento para volar. Abre tus alas. Nos vemos en un próximo video.